Hola amigos, les saludo desde el corazón. ¿Te has puesto a pensar por qué es tan importante el saber hablar y conjugar las palabras? ¿Y por qué al pronunciar una oración esta puede llegar a tener tanto poder? El chakra de la garganta es uno de los centros energéticos más poderosos que nosotros tenemos. Cuenta con una varita mágica, la lengua. Ella puede producir sonidos que nacen del interior, desde la fuente creadora. Escuche bien, un pensamiento puede convertirse en palabra, pero esa palabra, cuando va acompañada del sentir, se transforma en intención. Para aclarar, el sentir es lo que define la intención y la intención es lo que define el resultado. Y aquí es donde entra la importancia. ¿Con qué intención sientes, piensas y pronuncias las palabras? Esto puede usarse tanto para el bien como para el mal, y ahí es donde se define el enfoque. La fórmula es simple, amigos. Ahora bien, si queremos potencializar esto, se necesita energía, que es el combustible que toda persona aporta de manera natural. Y abro un paréntesis grande, porque esto se hace desde hace cientos y cientos de años, que se conocen hoy en día como rituales, ya agregando otros elementos. Pero esto no se necesita de un título de chamán, brujo, sacerdote o pastor. Lo único que necesitas es tener conciencia de lo que portas en tu interior. Pero la mayoría no lo hace de manera consciente y ahí es donde nacen muchos de los problemas. Empecemos por el lenguaje y aquí las preguntas. ¿Y si el lenguaje que usamos no es tan neutro como creemos? Se sabe perfectamente que la energía oscura está en todas las ramas, en todos los rincones, ¿verdad? ¿Y qué te hace pensar que el lenguaje no esté malintencionado y mal enseñado desde las escuelas? Todo para hacer hablar al revés. Sí, que lo que pronuncies no sea a tu favor, sino más bien, como quien dice, te clava la daga con tu varita mágica, la lengua. Y esto se convertiría lógicamente en una atadura constante para tu yo, tu mente, tu cuerpo y tu espíritu. Por otro lado, recuerda, somos seres de costumbres y venimos con una formación desde pequeños. Podría ser que ciertas palabras a través de sufijos y prefijos escondan algo turbio que no siempre percibimos. Atentos, in significa adentro, interior. En inglés, que es el idioma universal, in significa en, dentro de, adentro. Teniendo en cuenta esto, veamos algunos de los ejemplos con el prefijo in. Inconsciente significa está dentro del ser lo más profundo. Invisible o visible significa está dentro de lo visible, es visto. Para su negación se debe decir no visible, que significa no es visto. Por eso en la moda la palabra in significa que estás dentro de la moda. ¿Todo controlado a propósito? Imagínate cuando oras y pides que te hagan invisible ante desastres. Ahora bien, veamos el prefijo des, significa es. La letra D señala un camino en términos espirituales. Teniendo en cuenta esto, veamos la palabra descomplicado. D es un camino, es complicado, significa es complicado. Su negación es no complicado, que significa no es difícil, es fácil. ¿Y qué me dicen de estas palabras que pronuncian de manera no consciente y al revés significan otra cosa? ¿No te parece curioso? Hay que coger todo con pinzas. Por eso, muchachos, la frase que dice piensa antes de hablar es más profunda de lo que parece. Por eso, amigo, no se te olvide darle like, compartir y suscribirte a este canal para que sea multiplicado. Sigamos. Hoy en día se ve claramente cómo las élites han invertido el lenguaje con intenciones oscuras para asimismo generar la destrucción espiritual. Lo vemos en la música con coros repetitivos, palabras maldichas,
frases cargadas de baja vibración. Todo esto crea cargas negativas y tú repites y repites atrayendo como un imán la maldad. Y esto lo vemos no solo en la música, sino también en el diario vivir. Cómo te comunicas con la otra persona. Veamos algunos ejemplos de manera no consciente y conscientes. Uso del lenguaje no consciente. El chisme y la envidia nace del ego. Quien siente envidia y es chismoso, piensa y habla desde la carencia, deseando que el otro no esté bien si él o ella no ha logrado lo que quiere. Esto genera una carga energética negativa que termina afectando tanto al que envidia como al envidiado. Vamos al otro ejemplo, separaciones de pareja. Cuando una relación termina y no se cuidan las palabras, los deseos de mal se convierten en actos peligrosos. Aquí la intención se vuelve maléfica y se amplifica con la emoción. ¿Y qué me dicen de las peleas y el odio interno que cargan algunas personas? Se puede por medio de la palabra manifestar maldiciones contra la otra persona, activando de manera no consciente las desgracias, tanto para el que odia como el odiado. Incluso el odio sostenido puede llevar a prácticas de brujería más avanzadas. Ahora bien, vamos al lenguaje creador, uso consciente. Cuando se habla desde la conciencia, los beneficios son enormes. Por eso las oraciones tienen poder cuando se hacen con intención positiva y lenguaje adecuado, incluso no mencionando nombres de dioses. Se ha comprobado que al manifestar con propósito se pueden crear los llamados milagros. Todo nace del uso consciente del pensamiento, la emoción y la palabra. Por eso es importante controlar tus impulsos, observar tus emociones, crear a conciencia, porque con esta fórmula puedes crear lo que deseas o puedes atraer lo que temes. Así que amigos, conciencia y lógica en el asunto. Espero utilice la fórmula para tu bienestar y el bien común. Esto es Esencia del Saber. Siempre por la verdad, guerreros de corazón.